Mi nombre es Linda y durante 8 años maravillosos estuve profundamente convencida de que había ganado la lotería en el matrimonio. ¿Conoces a esas parejas que parecen tenerlo todo resuelto, como si vivieran un sueño? Esa éramos nosotros, o al menos, eso creía. Conocí a Jack en la universidad. Era encantador, inteligente e increíblemente afectuoso. Lo que más me impresionó de él fue su atención, escuchaba como nadie más. Cuando me invitó a salir, estaba eufórica. Nuestra primera cita fue una cena sencilla en un restaurante italiano local, pero la conversación fluía como el vino añejo. No puedo creer que recién estemos saliendo, dijo Jack, sonriendo a través de la mesa iluminada por velas. He estado en tu clase de cálculo todo un semestre y me tomó todo este tiempo invitarte a salir. Me reí, bueno, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Ese fue el primero de innumerables momentos mágicos. Nuestra relación floreció rápidamente, como un girasol en pleno abrazo del verano. Éramos esa pareja, los que terminan las frases del otro, los que hacen que la gente gire los ojos por su felicidad evidente. 3 años después, nos casamos. Fue una ceremonia pequeña pero elegante, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Mis padres, Susan y Mark, estaban encantados. Jack ya los había conquistado con su bondad y respeto constante. Escogiste a uno bueno, susurró mi padre en mi oído mientras me acompañaba al altar. Poco sabía él cómo esas palabras volverían a perseguirnos más tarde. Los años siguientes fueron como un sueño. Viajamos, reímos y construimos una vida juntos. Apoyamos las carreras del otro. Yo ascendía en la escalera corporativa en marketing mientras Jack sobresalía como arquitecto. Nuestras personalidades se complementaban bien, él era el yin de mi yang. Lo que hacía las cosas aún más deliciosas era la relación de Jack con mis padres. Los fines de semana, a menudo los invitábamos a cenar y él pasaba horas hablando con mi padre sobre todo, desde política hasta deportes. Mark, ¿has visto el último modelo de coches eléctricos? Prometen 400 millas con una sola carga. Jack traía emocionado temas que sabía que a mi padre le gustaban. ¿En serio? Eso es fascinante. Debes contarme más, hijo, respondía mi padre, igualmente interesado. Y a mi madre también le encantaba. Ella y Jack a menudo compartían consejos de cocina y él nunca perdía la oportunidad de elogiar su pastel de manzana. Susan, tienes que enseñarme a hacer esto. Es divino, decía Jack, saboreando cada bocado. Mi madre se sonrojaba, cuando quieras, Jack. Siempre eres bienvenido en mi cocina. Nuestro 8º aniversario estaba en el horizonte y todo parecía perfecto. Pero como dicen, las apariencias pueden ser engañosas y la vida tiene formas de lanzar curvas cuando menos lo esperas. En ese momento, si alguien me hubiera dicho lo que estaba a punto de suceder, que el hombre que amaba y en quien confiaba pondría en peligro no solo nuestro amor sino también la confianza de mi familia, lo habría descartado como una broma cruel. Pero como pronto descubriría, la realidad puede ser más extraña que la ficción y mucho más dolorosa que cualquier broma. Era como si fuéramos personajes en una obra de teatro, felizmente inconscientes de que el guión estaba a punto de tomar un giro oscuro y retorcido, cambiando nuestras vidas para siempre. El año que siguió a nuestro 7º aniversario fue espectacular. En el trabajo, recibí un ascenso que había estado esperando durante meses. El nuevo puesto venía no solo con un aumento significativo de salario, sino también con el tipo de responsabilidades que siempre había soñado. Jack estaba eufórico cuando le di la noticia. Cariño, esto es increíble. Has trabajado tan duro para esto, exclamó, abrazándome fuertemente. Lo sé, ¿verdad? No puedo creerlo, respondí, con voz teñida de emoción y un poco de incredulidad. Decidimos celebrar con una noche fuera, cena en un restaurante de lujo, seguida de un paseo a la luz de la luna a lo largo del río. Era como si estuviéramos flotando, cada paso nos elevaba más en un mundo donde los sueños se hacen realidad.
pero mi promoción no fue la única buena noticia ese año. Unas semanas después, Jack recibió noticias de que sus padres le habían dejado una herencia significativa. Era una extensa finca, acres de campo ondulado con una casa grande y elegantemente diseñada en su centro, junto con una suma considerable de dinero. Aunque la herencia llegó debido al triste evento del fallecimiento de sus padres, parecía como si le hubieran dejado sus bendiciones. Él me sentó una tarde para hablar de ello. Linda, esto cambia la vida. Podríamos hacer tanto con esto, dijo, con los ojos brillantes. Sonreí, sosteniendo su mano. Lo sé, Jack. Es como si el universo nos estuviera dando una señal, diciéndonos que es nuestro momento de brillar. Juntos, comenzamos a planear nuestro futuro de nuevo. La libertad financiera nos ofrecía la oportunidad de invertir, viajar y disfrutar de algunos lujos que solo habíamos imaginado. Por un tiempo, parecía que vivíamos un cuento de hadas, como si el universo finalmente hubiera decidido recompensarnos por todos los años de trabajo duro y amor que habíamos puesto en nuestra relación. Pronto, nuestras fortunas combinadas llevaron a una seguridad financiera sustancial. Ahorrábamos e invertíamos sabiamente, y en unos meses, nuestro patrimonio neto se había disparado a un punto donde sentí que podríamos tomar decisiones verdaderamente impactantes. Fue alrededor de este tiempo que la idea de comprar una casa para mis padres comenzó a arraigarse en mi mente. Con el dinero combinado de mi nuevo trabajo y la herencia de Jack, me di cuenta de que tenía suficiente para hacer este sueño realidad. Alcanzamos el hito de ahorrar $1 millón, y fue entonces cuando supe que era hora de devolverles a las dos personas que me habían dado tanto a lo largo de mi vida, mis padres. Una tarde, mientras Jack y yo estábamos sentados en nuestro patio, bebiendo un poco de vino tinto, abordé el tema. Jack, he estado pensando. Somos increíblemente afortunados, ¿sabes? Creo que es hora de compartir esa bendición. Quiero comprar una casa para mis padres. Jack me miró y sonrió. Creo que es una idea maravillosa, Linda. Es tan propio de ti pensar en devolver cuando has sido bendecida. Chocamos nuestras copas, sellando el compromiso con este nuevo plan. Se sentía increíble estar en posición de proveer a mis padres, de ofrecerles el tipo de comodidad y seguridad que me habían dado todos estos años. Y así, comenzó la búsqueda de la casa perfecta. Sin que yo lo supiera, otra búsqueda también estaba en marcha, una búsqueda que nos llevaría por un camino que nunca pensé posible. Pero eso es un capítulo para otro momento. Poco sabía yo que este acto de generosidad, destinado a traer felicidad y seguridad, desharía el tapiz de confianza y amor que pensé era irrompible. La vida estaba a punto de enseñarme una lección dura, una que dejaría cicatrices tan profundas que podrían no sanar completamente. Solo unos meses después de haber instalado a mis padres en su nueva casa, un bungalow moderno pero acogedor con un hermoso jardín, tuve que hacer un viaje de negocios. La promoción que había recibido anteriormente significaba más responsabilidad, incluyendo viajar. Estuve fuera por una semana, trabajando en una ciudad diferente. Fue el tiempo más largo que había pasado lejos de Jack y lo extrañé terriblemente. Durante la semana, Jack y yo nos enviábamos mensajes de texto, compartíamos fotos y nos llamábamos cuando podíamos. Decía cuánto me extrañaba, como la casa se sentía vacía sin mi presencia. Yo sentía lo mismo, contando los días hasta poder regresar. Solo un par de días más, cariño, y luego estaré en casa, le dije por teléfono. No puede llegar lo suficientemente pronto, respondió, su voz teñida de melancolía. Mientras yo estaba fuera, Jack se tomó la libertad de hacer una visita sorpresa a mis padres. En la superficie, parecía un gesto considerado. Jack nunca había sido otra cosa que amable y respetuoso con ellos, y sabía cuánto significaba para mí su comodidad. Mis padres siempre lo recibían bien, tratándolo como al hijo que nunca tuvieron. Así que cuando apareció en su puerta esa tarde con una sonrisa y un fajo de papeles en la mano, no tenían razón para sospechar nada. Hola, Mark, Susan,
estaba por el vecindario y pensé en pasar, saludó Jack a mis padres cuando abrieron la puerta. También tengo aquí algunos papeles que Linda y yo necesitamos que revisen. Solo cosas rutinarias para la casa. Mi padre, siempre cauteloso, respondió, bueno, es genial verte, Jack. Pero ya sabes, estas cosas llevan tiempo para revisar. ¿Qué tal si los repasamos y firmamos mañana? Los ojos de Jack se estrecharon por un segundo, pero rápidamente lo disimuló con su habitual comportamiento amigable. Claro, eso suena justo. Tómense su tiempo y revisen los detalles. Tan pronto como Jack se fue, mis padres sintieron una inquietante sensación de malestar. Siempre había sido abierto y directo, por lo que la visita improvisada y los papeles rutinarios parecían extraños. La intuición de mi madre se activó primero. Mark, algo no se siente bien, le dijo a mi padre. Deberíamos leer estos papeles con cuidado. Y así lo hicieron. Cuando descubrieron que los documentos estaban diseñados para transferir la propiedad de su casa a Jack, quedaron atónitos. La casa que debía ser su santuario pacífico en sus años dorados casi se convirtió en una trampa y la persona que la estaba tendiendo era nada menos que su propio yerno. La sensación de traición fue inmediata y aguda. Esto no puede ser real, murmuró mi padre con incredulidad, repasando el galimatías legal una vez más. Deberíamos llamar a Linda, sugirió mi madre, su voz teñida de preocupación. Decidieron contactarme de inmediato. Al responder a su llamada frenética, ajena a la traición que acababa de desarrollarse, nunca podría haber predicho cuán drásticamente estaba a punto de cambiar la vida. Mi matrimonio perfecto no era tan perfecto, después de todo, era una fachada que ocultaba engaño y traición del peor tipo. Mis padres me informaron sobre la visita repentina de Jack y los papeles que quería que firmaran. Mientras escuchaba su relato, mis manos comenzaron a temblar. Sentí una mezcla escalofriante de shock, traición y confusión. La historia de amor en la que había estado viviendo se estaba convirtiendo en un cuento oscuro, y era hora de tomar medidas drásticas. En el momento en que colgué el teléfono con mis padres, mi mente comenzó a correr. La ira y la incredulidad nublaron mi juicio por un momento, pero sabía que tenía que actuar rápidamente y con inteligencia. Mis padres siempre me enseñaron que en momentos de crisis es crucial pensar con claridad, y parecía que todas esas lecciones me estaban preparando para esto. Necesitaba asesoramiento profesional. Llamé a Robert, un notario y amigo de la familia que siempre había sido nuestro referente en asuntos legales. Le expliqué la situación apresuradamente, mi voz temblorosa mientras relataba la traición que apenas podía comprender. No puedo creer que él haría algo así, Robert. ¿Qué debería hacer?, pregunté, tratando de contener las lágrimas. Linda, primero que todo, respira hondo. La gente hace cosas extrañas y terribles por dinero, lamentablemente, es una historia tan antigua como el tiempo. Lo que necesitas hacer es protegerte a ti y a tus padres. La voz de Robert era calmada, incluso reconfortante, ofreciendo un ancla muy necesaria. Creo que tengo un plan, continuó. Mencionaste que tus padres aún no han firmado nada, lo cual es bueno. ¿Qué te parece si redactamos un nuevo conjunto de documentos, revirtiendo lo que Jack intentó hacer? ¿Quieres decir una escritura donde, si se firma, Jack transferiría su propiedad a mis padres?, pregunté. Exactamente, confirmó Robert. Al día siguiente, mientras yo todavía estaba fuera, Robert visitó a mis padres. Armado con un nuevo conjunto de documentos que revertirían la situación de Jack, se prepararon para su regreso. La nueva escritura estaba diseñada de tal manera que si Jack la firmaba, efectivamente transferiría todos sus activos, incluyendo su parte de nuestra propiedad combinada y su herencia, a mis padres. Llegó el día. Mis padres me habían enviado un mensaje temprano esa mañana, dijo que vendría hoy a recoger los papeles. Mi corazón latía fuertemente mientras esperaba una actualización, sintiéndome impotente al estar tan lejos. Finalmente, llegó el mensaje. Él está aquí.
Sentada en el borde de la cama de mi habitación de hotel, teléfono en mano, esperaba los resultados de esta apuesta de alto riesgo. Los minutos se sentían como horas. Luego, otro mensaje de mis padres, lo firmó. Y se rió. Leí esas palabras y una furia fría me invadió. Se rió. La audacia del hombre, no solo de engañar a la familia a la que había prometido amar y honrar, sino de reírse mientras lo hacía. Mi padre me llamó poco después. Linda firmó los papeles y se fue, riendo y diciéndonos que saliéramos de su casa. No tenía idea de lo que realmente firmó. Gracias, papá. No puedo creer que haya llegado a esto. Por favor, asegúrate de guardar esos papeles en un lugar seguro. Vuelvo a casa mañana y necesitamos tomar los siguientes pasos, dije, con voz resuelta. El plan había funcionado, pero la victoria se sentía vacía. Mientras empacaba mis maletas para volver a casa, sentía como si estuviera entrando en una nueva fase de mi vida, una que ya no incluía al hombre que una vez amé tan profundamente. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, y aunque me dolía incluso pensarlo, sabía que este matrimonio había terminado. En el momento en que aterricé de vuelta en casa, la gravedad de lo sucedido pesaba mucho en mis hombros. Fui directamente a la casa de mis padres, donde me recibieron con un abrazo sombrío. Nos sentamos, la atmósfera cargada con una mezcla de alivio, traición y la clase de cercanía familiar que a menudo surge de la adversidad compartida. Mamá, papá, no puedo disculparme lo suficiente por lo que han pasado, comencé, mis ojos húmedos de lágrimas no derramadas. Linda, no. Esto no es tu culpa. Solo estamos contentos de que lo hayamos descubierto a tiempo, me aseguró mi padre, apretando mi mano. Con los documentos firmados guardados de forma segura, supe que era hora de confrontar a Jack. Lo llamé, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho al escuchar el timbre del teléfono y luego su voz. Linda, has vuelto. Te extrañé mucho, cariño, dijo él, la calidez en su voz en marcado contraste con la fría realidad de sus acciones. Jack, necesitamos hablar. Es importante. Nos vemos en casa, respondí, manteniendo mi voz firme. ¿Todo bien?, preguntó él, un atisbo de preocupación asomando en su tono. Hablamos en casa, repetí y colgué. Cuando llegué a nuestra casa, una casa que simbolizaba años de compañía, amor y sueños compartidos, sentí una punzada de tristeza. Esa tristeza se convirtió rápidamente en determinación cuando recordé lo que estaba en juego: justicia, autorrespeto y el bienestar de mi familia. Jack ya estaba allí cuando entré. La expresión en su rostro cambió de alivio a desconcierto al ver mi expresión. ¿Qué pasa?, preguntó, fingiendo inocencia. Tomé una respiración profunda y luego saqué los documentos que él había firmado. ¿Qué pasa, Jack? Dímelo tú. ¿Reconoces estos? Deslicé los papeles hacia él a través de la mesa. Por un segundo, pareció confundido, pero mientras hojeaba los documentos, su rostro se volvió pálido. ¿Qué es esto? Esto no es lo que le di a tus padres. No, no lo es. Porque mis padres no son tontos, y yo tampoco, le respondí bruscamente. Intentaste engañar a mis padres para quedarte con su casa, Jack. ¿Realmente creías que podías traicionarnos de esa manera y salir impune? Jack parecía como si lo hubieran abofeteado. Linda, yo puedo explicarlo. No, no puedes. Nada puede justificar lo que intentaste hacer, lo interrumpí, sintiendo una oleada de triunfo y tristeza al mismo tiempo. Justo en ese momento, sonó el timbre. Mis padres habían llegado, acompañados por 2 agentes de policía. Presentamos los documentos firmados y la cara de Jack se arrugó cuando finalmente entendió la gravedad de su error. Se le exige que desaloje de inmediato, señor, declaró uno de los oficiales, después de confirmar el cambio legal de propiedad. Jack lucía devastado, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, Linda, susurró,
mientras los policías lo escoltaban fuera de lo que ya no era su hogar. Tus disculpas no significan nada si vienen después de la traición, le respondí fríamente. Fue una victoria dolorosa. Mientras lo veía alejarse, sentía como si se hubiera cerrado un capítulo de mi vida de la manera más desgarradora posible. Pero este era un final necesario, un ajuste de cuentas que debía ocurrir para que se hiciera justicia y yo pudiera avanzar, incluso si eso significaba caminar sola. Los días que siguieron estuvieron llenos de un torbellino de emociones y procedimientos legales. Dado lo que había sucedido, el divorcio fue relativamente sencillo. Jack no lo impugnó, probablemente dándose cuenta de que no tenía ningún fundamento moral o legal. Sin embargo, la sensación de vacío que sentía era abrumadora. No podía entender cómo alguien con quien había pasado casi una década podía traicionarme a mí y a mi familia de esa manera tan devastadora. ¿Estás segura de estar bien con esto, Linda?, me preguntó Robert, el notario, mientras revisábamos los documentos finales de divorcio en su oficina. Tengo que estarlo, ¿verdad?, suspiré, apretando la pluma. Ahora es solo papeleo, una formalidad. El matrimonio terminó en el momento en que intentó engañar a mis padres. Tienes un espíritu fuerte, Linda, me aseguró Robert. Superarás esto y saldrás mejor de ello. Con el corazón apesadumbrado, firmé los documentos, marcando el final de un capítulo y el comienzo de un futuro incierto. No hubo división de propiedades, porque Jack ya había transferido sus activos, aunque de manera no intencionada, a mis padres. La ironía no se me escapó. El último encuentro que tuve con Jack fue breve. Nos encontramos en una cafetería para intercambiar algunos objetos personales que quedaban. No pude reunir la fuerza para encontrarme con él en lo que alguna vez fue nuestro hogar. Parecía desaliñado, una sombra del hombre que creía conocer. Linda, ¿podemos hablar?, preguntó él, su voz teñida de desesperación con la que ya no podía empatizar. Estamos hablando, ¿no es así?, dije, entregándole una pequeña caja que contenía algunos de sus objetos personales. La he cagado, ¿de acuerdo? No sé en qué estaba pensando. El dinero, la oportunidad, me afectaron. Pero no podemos intentar arreglar las cosas, balbuceó. Lo miré, realmente lo miré, y no vi nada del hombre del que me había enamorado. ¿Arreglar las cosas? Jack, no solo, la has cagado. Planeaste engañar y lastimar a las personas que deberían haber podido confiar en ti. Tú y yo estamos más allá de arreglar las cosas, punto. Lo siento, Linda. De verdad, dijo él, con lágrimas en los ojos. Lo siento no deshace la traición, Jack, le respondí. Tú hiciste tu elección y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Yo también. Y con eso, me alejé. No había nada más que decir, ninguna clausura que pudiera curar mágicamente las heridas de la traición y la decepción. Había terminado, y la inevitabilidad de ello fue liberadora y desgarradora al mismo tiempo. En los días que siguieron, encontré consuelo en el abrazo de mi familia, las mismas personas a las que Jack había intentado perjudicar. Juntos, navegamos por las secuelas, reafirmando nuestros lazos y nuestra confianza mutua. Mis padres decidieron vender la casa y utilizar las ganancias para viajar, un sueño que habían pospuesto durante mucho tiempo. En cuanto a mí, decidí centrarme en mi carrera y en mí misma, redescubriendo a la persona que era antes de que mi vida se enredara con la de Jack.